Primeramente, buenas tardes con todos. Mi nombre es Frei Rollinson Guamán Fernández y hoy tocaremos un tema muy importante, el cual es qué distingue el uso de la mención del lenguaje y por qué su confusión puede ser falaz. Bien, la distinción entre el uso y mención del lenguaje, así como las falacias que pueden surgir cuando confundimos estos dos niveles, aunque a primera vista parezca un aspecto puramente lingüístico, veremos que tiene importantes implicancias en el razonamiento jurídico, en la interpretación de normas y en la argumentación de los tribunales. Iniciaremos pues con responder la pregunta: ¿qué es el uso del lenguaje? Cuando hablamos de uso nos referimos a cuando una palabra o expresión se emplea para referirse directamente a un objeto, acción, concepto o a una realidad. Es decir, la palabra cumple su función, norma dentro del lenguaje, nombra algo o describe un estado de las cosas. Un ejemplo puede ser, ¿no? Cuando digo el perro está ladrando, estoy usando una palabra perro para referirme a un animal real. El uso se centra en el contenido, en lo que la palabra representa en el mundo. En cambio, la mención del lenguaje, por el contrario, ocurre cuando una palabra no se utiliza para referirse a un significado, sino al término mismo, es decir, cuando hablamos de la palabra como objeto lingüístico. Lo habitual es marcar la mención con comillas, cursivas u otros recursos. Un ejemplo puede ser perro, entre comillas, ¿no? Tiene 5 letras. La palabra casa es un sustantivo femenino. Aquí no estoy hablando de animal o de una construcción, estoy hablando de palabras como unidades del lenguaje. ¿Por qué es importante distinguir entre el uso y la mención? Porque confundirlos altera el sentido de las proporciones, puede generar errores de interpretación, causar ambigüedades y, en el campo jurídico, pues conducir a razonamientos incorrectos o manipulaciones argumentativas. En la lógica, muchas falacias nacen justamente de la falta de precisión lingüística. Así, distinguir correctamente el uso y mención evita, pues, equívocos semánticos, interpretaciones erróneas de textos normativos, conclusiones inválidas basadas en cambios sutiles del significado, confusiones deliberadas en argumentación persuasiva. ¿Qué falacias pueden surgir de confundir uso y mención? La confusión entre uso y mención suele derivar en a. Falacias de equívoco o equivoco. Se usa una misma palabra en dos sentidos distintos dentro del mismo razonamiento, pasando indebidamente del sentido mencionado al sentido usado. Las falacias semánticas se basan en manipular la ambigüedad de los términos, presentando como equivalente lo que no lo es. Errores en la interpretación jurídica, especialmente cuando se confunden lo que una norma dice literalmente con lo que significa y regula. Ejemplos claros de confusión entre uso y mención. Un ejemplo, pues, ¿no? La palabra robo no es un delito. Aquí hay un juego semántico. Efectivamente, la palabra robo, en término lingüístico, no es un delito. Pero si alguien usa esta afirmación para concluir que el robo no es punible, estaría confundiendo mención, robo, con palabra. Uso, robo como conducta tipificada penalmente relevante. Esto pues genera un argumento falaz, ¿no? Pues se pasa de hablar del término a hablar de la conducta. Otro ejemplo pues sería, no supongamos que una norma dice está prohibido introducir armas al recinto. Si un abogado argumenta pues el término armas no está referido en la ley, por lo que la prohibición no puede aplicarse. La palabra armas menciona que efectivamente podría no estar definida como el concepto jurídico de armas, que sí puede estar descrito en otra norma, en doctrina o en jurisprudencia. La confusión produce una interpretación errónea y potencialmente falaz. Otro ejemplo, ¿no? En el ámbito lógico-filosófico. La palabra oro no es un metal.
correcto sería: el término oro no es metálico, pero si alguien concluye que, por lo tanto, el oro no es un metal, ha cometido una falacia de equivocación al mezclar mención y uso. Otro ejemplo práctico pues sería imaginemos que un interrogatorio, un fiscal dice: ¿reconoce usted haber estado en la escena del crimen? El acusado responde: no sé qué significa escena del crimen, así que no puedo responderle. El acusado juega con mención, preguntando por el significado de la expresión; uso, lo que el fiscal realmente pregunta, es decir, si estuvo en el lugar de los hechos. La estrategia puede intentar pues crear confusión o evadir la pregunta, generando un argumento deliberadamente equívoco. Implicancias en el razonamiento jurídico. En el campo del derecho, esta distinción es crucial porque ayuda a interpretar correctamente los textos normativos, evita manipulaciones retóricas en litigios, menciona claridad de relación de contratos y sentencias, reduce los riesgos de nulidad, errores procesales. En conclusión, pues, podemos destacar tres ideas fundamentales. Uno, que es la distinción entre el uso y la mención es esencial para mantener la claridad y evitar ambigüedades en el lenguaje. Otro sería: confundir estos niveles pueden producir falacias. Y otro, en el ámbito jurídico, esta distinción es aún más importante, pues las normas, contratos o argumentos jurídicos dependen de la precisión lingüística. Con ello vemos que un principio aparentemente simple del lenguaje tiene pues profundas repercusiones en la lógica jurídica y el ejercicio profesional del derecho. Eso ha sido todo, muchas gracias.